Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Veo muchas caras conocidas y seguro que me habéis escuchado en alguna otra ocasión. Llevo hablando sobre los nitratos y las zonas vulnerables, pues creo que entre 8 y 10 años. Y entre 8 y 10 años no significa que el tema de las zonas vulnerables haya aparecido hace 8 o 10 años. El tema de las zonas vulnerables emana de una normativa comunitaria del año 91. Desde el año 91, la Unión Europea, a través de esa directiva, está implementando normativa a los Estados miembros, y entre ellos a España, y nosotros hemos desarrollado esa normativa. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más nitratos en las aguas subterráneas y en las aguas superficiales. Aprovechando el hilo de la presentación anterior, de la charla anterior, me gustaría ahondar en el concepto de sostenibilidad. La sostenibilidad del medio agrario no consiste solo en que el suelo siga siendo fértil y que siga siendo rentable en nuestra producción, de que sigamos produciendo alimentos para dar de comer a los 7.000 o 8.000 millones de personas que somos en este mundo, sino que además la sostenibilidad de ese medio agrario haga que todo lo que hay en su entorno tenga una calidad adecuada. No puede ser en ningún momento, que la producción de alimentos conlleve en que a través de una economía lineal, porque la agricultura en estos últimos 60 años se ha movido en tenores de linealidad, desde el punto de vista económico, de lo que ahora tan abundantemente escuchamos de economía circular. Cuando el invento de la economía circular es pura cuestión agraria. Es la agricultura que se inventa, la agricultura que todo lo que saca del ciclo lo vuelve a meter de tal manera. En esta agricultura de los últimos años, pues el exceso de nutrientes sobre los que antes ya nos hablaban de que la Comisión y la Unión Europea, y en este caso la ONU a través de la Agenda 2030, quiere proponer y está obligando a que tengamos un 50% de disminución de los nutrientes que se están aplicando en exceso y un 20% del fertilizante total. ¿Por qué? Pues porque estamos aplicando fertilizante desde el punto de vista agrario en exceso. Y ese exceso hace que nuestros cultivos y nuestra economía agraria no sea sostenible, porque estamos tirando el dinero, como bien dijo antes el ponente anterior, se va al río. Pero no solo se va al río, a la charca, a las aguas subterráneas, a las fuentes de las que nos estamos nutriendo para beber. Estamos contaminando todo nuestro entorno. La presencia de nitratos en las aguas subterráneas y en las aguas superficiales tiene dos componentes muy importantes. Disculpad, en cuanto a la contaminación. El primero es que a partir de 50 miligramos litro es un agua contaminada no apta para el consumo humano. En esos términos tenemos una cantidad de aguas subterráneas, sobre todo en el sur del Duero, que dadas las características de la agricultura y sobre todo de la edafología que hay en el sur del Duero, donde abundan los suelos con grandes contenidos en arena, hace que la capacidad de retención y solubilidad que nos hablaban antes, porque tenía un bioma o un microbioma bastante precario, pues cuando viene un golpe de agua o un riego en exceso, ese nitrato no solamente lo tiramos al río y lo perdemos porque al precio que está el nitrógeno, sino que lo contaminamos. La mitad, casi todo el sur del Duero, yo os lo enseñaré, tiene altos índices de contaminación que hace que las aguas no sean potables. En el norte del Duero, donde nos encontramos, y al lado del Canal de Castilla, la forma de proveer agua de boca es habitualmente en agua en superficie. Y en las aguas en superficie, bueno, tenemos de todo, pero todavía digamos que están bien. En el sur del Duero se abastecen de aguas subterráneas en su mayoría. Y si están contaminadas, pues no se pueden beber. O la otra opción es que las descontaminemos mediante depuradoras desnitrificadoras. Eso al final lo pagamos. Y al final de todo eso, ¿qué significa? Pues que tenemos que cambiar nuestro concepto de la economía agraria. Y la agricultura que estamos desarrollando o que hemos desarrollado, o bien por una forma de proceder de acuerdo a a conceptos de sostenibilidad o a todo lo que nos han contado antes,
o a través de normas que os iré viendo, pues tendremos que cambiarlo, pues porque la cantidad de nitrato que hay en aguas superficiales y subterráneas ha ido aumentando una barbaridad. Y os digo que viene desde el año 91, pero aun apareciendo la directiva en el año 91, que es esa que os enseño ahí arriba, la directiva 91-676, Castilla y León ha ido trabajando en esto en la medida de lo que hemos podido mediante las 3 declaraciones de zonas vulnerables y 3 programas de actuación que han habido en Castilla y León. Como bien sabéis, la directiva es un acto normativo que no tiene eficacia directa sobre el ordenamiento jurídico de ningún país. Tiene que tener una transposición a nuestro ordenamiento. La transposición fue en el año 96 a través del decreto 261, creo recordar. Y muy recientemente, tanto como que el 18 de enero, salió el último Real Decreto. Ese Real Decreto nos ha puesto las cosas muy complicadas tanto a las administraciones como al sector agrícola, porque ha cambiado la regla de juego radicalmente. En Castilla y León, la correspondiente competencia viene regulada a través de esas 3 normas básicas. Como veis, el decreto 5-2020, que es un decreto muy recientito, en el que se designaron como zonas vulnerables a una gran cantidad de terrenos de Castilla y León, concretamente 14.000 kilómetros cuadrados. Luego lo vemos. La declaración de zonas vulnerables significa ponerle una figura de protección a una determinada zona. Esas zonas tienen que tener o tienen un programa de actuación y unas reglas para poder hacer prácticas agrarias. Si me da tiempo, al final os cuento una parte muy interesante, porque ese programa de actuación es el que se ha aprobado hace escasamente un par de meses. Este programa de actuación, además, es de obligado cumplimiento en las zonas vulnerables y para todos los ciclos agronómicos desde el 1 de septiembre. Y además tiene implicaciones muy serias en cuanto a dosis. Todo lo que os comentaba el ponente anterior, en el que os hablaba diciendo es mejor que cambiemos nuestra forma de proceder en cuanto al uso del suelo en busca de una sostenibilidad económica, pero llega la administración en este caso, y nosotros, que soy funcionario y trabajo en medio ambiente, o si trabajo en agricultura, que me he pasado 25 años trabajando en agricultura, en este caso somos nada más que intermediarios de lo que nos dice el Real Decreto y la Directiva Comunitaria. Y un cumplimiento que conlleva una serie de cosas. Sobre todo son normas y límites al establecimiento de de fertilizaciones como yo quiera. Vamos a poner límites, pues porque en España, y este gráfico que aparece ahí es del 2017, este es un gráfico que está dentro del informe que manda el Reino de España en el 2019-2020 a la Unión Europea porque cada 4 años tenemos que darle cuentas a la Unión Europea de cómo estamos haciendo las cosas con respecto a los nitratos y a las zonas vulnerables. En ese informe le mandamos la serie desde el 2000 al 2017 del excedente neto de nitrógeno por hectárea en España. Eso significa que en España, desde los 25 kilos que estábamos perdiendo en el 2000 hasta los prácticamente 30 que teníamos en el 2017 y con un valor medio tendiente a la baja, pero muy alto, en torno a 23, significa que por cada hectárea de superficie agraria útil, de media, estamos perdiendo 23 kilos. Esos 23 kilos podemos verlos, como dijo el ponente anterior, que se van al río. Y efectivamente se van al río, muchos de ellos por escorrentía, runoff. Otros por percolación o lixiviación acaban en las aguas subterráneas. Y otros acaban en charcas, o en este caso, por ejemplo, yo le llamo la charca con todo el cariño, mi familia es de Murcia y el Mar Menor para mí es un mar o una charca muy grande. Bueno, ya después de 2 leyes de medidas urgentes, donde además yo he conocido toda la trayectoria de los nitratos en el Mar Menor, han conseguido que en las Cortes, el Senado concretamente, el otro día, haya sacado adelante una ley
donde le da personalidad jurídica propia al Mar Menor, para intentar buscar una figura de protección que evite la contaminación de ese biosistema o de ese biotopo, como queremos llamarlo. Los nitratos no es ninguna broma. Cuando van a las aguas superficiales pueden dar lugar a los problemas de eutrofización, que es lo que ha ocurrido en el Mar Menor. Y la eutrofización, todos tenéis charlas por ahí mías donde lo pongo con dibujitos, es al final se pone verde ponzoñoso y allí no cabe nada y se muere todo. Eso lo podemos ver no solamente en el Mar Menor, pequeñas charcas en nuestro ambiente más cercano o pequeños arroyos con poco movimiento acaban eutrofizados en gran parte. De hecho, una de las condiciones, y luego lo veremos, para definir una masa de agua afectada es que esté eutrofizada. Y en la última declaración de masas de agua afectadas que os enseñaré, Castilla y León tiene bastantes puntos con la condición de masa eutrofizada. En nuestro caso se está dando en embalses, charcas y en algunos arroyos con poco movimiento de aguas. Pues con esta idea tenemos luego los consumos anuales en en España. Consumos anuales que, bueno, pues Castilla y León, como veis, somos en este caso los que más podemos consumir. Y los que más consumimos porque no somos una región pequeñita como Murcia, somos 94.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 54.000 o 55.000 son superficie agraria útil y están fertilizadas. En consecuencia, la cantidad de fertilizante, pues es que nosotros somos los que más consumimos y aplicamos. Esto es para que os hagáis idea. Y esto, pues porque en el masa de agua afectadas, que luego os enseñaré, sale que todas las comunidades autónomas de este país, cuando digo todas, salvo las 2 ciudades autónomas, presentan masas de aguas afectadas por nitratos. Y los nitratos podemos discutir que tengan origen en alguna depuradora o en nuestras propias aguas residuales, digo las urbanas, las de los hombres. Pero ya os digo que tienen un componente cada vez menor. Las aguas residuales urbanas o de nosotros los humanos cada vez están más controlados y los vertidos hacia los cauces y hacia las tierras están más depuradas. Sin embargo, la cantidad de nitrato que hay de la agricultura y de la ganadería, y además cuando hablo de fuentes agrarias incluyo las dos. Los estiércoles no deja de ser un fertilizante cuando lo aplicamos al terreno, y si es un fertilizante tiene una afinidad agraria. Pues tenemos un problema. El problema además, que lo podemos ver en cuanto al balance, para que lo veáis entre lo que aplicamos, lo que sacamos y lo que perdemos. En esto, además, me gusta resaltar siempre ese dato. Esta fuente no es de ningún hippie con rastas, ni ningún perro flauta que esté haciendo valoraciones negativas con respecto al sector. Estas valoraciones las hace el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del balance de nitrógeno que todos los años, siempre publica con 3 años o 4 de retraso, está publicando. De tal manera que fiable o no fiable, estamos hablando de datos contrastados y en cualquier caso muy ecuánimes. Como detalle, en la anterior en la diapositiva anterior se ve mejor. Aquí, esto es la primera diapositiva, pero en Castilla y León. Fijaros un detalle, el detalle del 2008, donde el excedente fue pequeñísimo. No es que fuera solamente mal año, que lo fue. Fue el año más duro de la crisis económica que tuvimos en el año 2010. En el año que más nos costaba el nitrógeno y en el año en el que la crisis económica abundaba, fue donde menos perdimos. Fue donde ajustamos mejor la dosis. ¿Años buenos? Pues la recuperación de los años 16 y 17 pues ha hecho que tengamos unas cantidades de nitrógeno. Esto para poneros en contexto en cuanto a lo que significa el excedente de nitrógeno. El excedente de nitrógeno no tenéis solo que pensarlo como si fuese una pérdida de beneficio, que lo es, pues porque perder 20 kilos de nitrógeno de media o 23 por hectárea es un dineral, un pastizal. Tenéis que verlo también por la sostenibilidad medioambiental.
porque cuando se contamina, aunque la definición de contaminación agraria por nitratos es difusa, porque puede provenir de una aplicación de fertilizantes, yo qué sé, digamos a 30 o 40 kilómetros aguas arriba o en otro sitio, estamos contaminando nuestro entorno, independientemente de que la contaminación sea difusa. No se está contaminando el agua de otro país ni de otro entorno. Es que una chimenea sale y va... Bueno, no, es que el agua que vamos a contaminar es el agua que bebemos nosotros, el agua que tenemos a nuestro alcance y es nuestro recurso. Bueno, pues con todos estos mimbres, en el mes de enero salió un nuevo Real Decreto. No voy a hacer toda la historiografía correspondiente a las distintas zonas vulnerables y a las declaraciones que tenemos en Castilla y León. Me voy a quedar con lo último y lo más importante, que es la novedad, que es el título de por qué, de hacia dónde vamos, hacia una declaración de zona única. En enero sale este Real Decreto. Y lo que viene a decir básicamente es que el balance de nitrógeno sigue siendo altísimo, ya lo hemos visto. Significa que todos los meses, todos los ciclos agronómicos, estamos perdiendo una cantidad muy alta de nitrógeno. Perdonad. Que las zonas contaminadas tanto en aguas subterráneas como en aguas superficiales sigue aumentando muchísimo. De hecho, esto es un volcado del informe que se manda lo tenéis colgado en la página web de la Junta de Castilla y León, en Medio Ambiente, Contaminación Difusa. Si tenéis alguna duda, al final siempre pongo mi correo en las gráficas, lo tenéis. Estos gráficos están colgados y los podéis ver en el visor de la Junta. Son zonas que a través de la red de control de las distintas confederaciones hidrográficas, tanto en aguas superficiales como en aguas profundas, indican la presencia de contaminación. Contaminación rojo, naranja significa entre 25 y 50. Eso no significa, y los puntos en blanco no significa que estén bien. Significan que muy probablemente no hemos medido en ese término municipal. Castilla y León trabajamos con unidad de trabajo el término municipal, porque si no es una locura. Teniendo en cuenta que los programas de actuación no han actuado bien, no han sido eficaces. Pues porque el primer programa de actuación de Castilla y León es del 98, en el 2009 tuvimos el segundo y desde entonces los programas de actuación que se supone que son prácticas obligatorias o prohibidas para que no vaya hacia más el problema de la contaminación, pues resulta que no solamente en Castilla y León, en España, los programas de actuación no han sido operativos y que la comisión está detrás de nosotros. Concretamente esta mañana mi jefe me ha pasado la carta de emplazamiento de la comisión, en la que tenemos que dar respuesta al último pilot que nos han puesto y nos va a caer una sanción tremenda, pues porque no estamos cumpliendo con los objetivos de la directiva. Y cuando hay una sanción tremenda, tremenda. Ya en el 2017-18 cayó una de 10 millones de euros en la PAC por incumplimientos de la directiva de nitratos y fue recortes. Creo que la de ahora pues va a ser bastante más considerable. Bueno, pues con todos esos condicionantes, lo más importante que viene es el Real Decreto de enero, por eso es la fuente en la que yo quiero llegar a la conclusión de una zona vulnerable única, es que os he dicho que 50 microgramos mililitros es lo que dicen las normas de salud para que sea un agua contaminada, no apta para el consumo. Bueno, pues en el nuevo Real Decreto dice, no, vamos a ser más duros. En aguas superficiales, 25. ¿Por qué? Porque lo puedo, porque lo quiero, y así lo decidieron nuestros próceres y jefes en Madrid. Decidieron que fuera 25. O mal estado ecológico. El mal estado ecológico lo declara el 817, es un Real Decreto sobre el seguimiento de aguas superficiales. Es el mismo que luego, os digo, en embalses, lagos naturales o charcas, habla del estado eutrófico. Y que en aguas superficiales, subterráneas, 37,5. Eso hace que nuestro mapa de agua contaminadas o de aguas afectadas haya cambiado radicalmente. Y el que teníamos, el que teníamos ya no va a ser ese.
Pues ¿por qué? Porque antes trabajábamos con 50. Tenemos que reconvertir toda nuestra masa de aguas afectadas. Pero además te dice el Ministerio, no te preocupes, esto te lo voy a dar yo todo hecho. Y cada 4 años, al mismo tiempo que mando a la comisión los informes de seguimiento de las zonas de aguas vulnerables, yo, Ministerio, a través de las confederaciones, voy a publicar un mapa de aguas afectadas. Y lo voy a hacer a los 3 meses de publicar este boletín y cada 4 años, cuando yo les mande a Bruselas. Además vamos a hacer estudios isotópicos y unas cosas muy importantes. Lo de los estudios isotópicos, si lo escucháis y lo veréis, porque tanto el Ministerio como la Junta de Castilla y León tienen en marcha un proyecto muy interesante, es para determinar el porcentaje de responsabilidad o de origen de la contaminación. A través de la distribución de isótopos naturales del nitrógeno se puede determinar si proviene de estiércol de vaca o proviene de la aplicación de un nitrato amónico de cobertera. Es decir, si es de origen químico o de origen orgánico. Y esos mapas de aguas afectadas, pues salieron también, y han salido en mayo. ¿No es así? Sí, el 9 de mayo. En el boletín publicado el 21 de mayo. ¿Y qué dicen esas masas de aguas afectadas? Pues esas masas de aguas afectadas dicen que todos los puntitos rojos son masas de aguas afectadas. En ese punto, la Confederación, a través de los estándares que he dicho antes en el artículo 3, ha determinado que es un agua afectada por contaminación de nitratos. Por debajo, y en base a esta leyenda, tenéis las distintas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de fuentes agrarias que hemos declarado en Castilla y León según el decreto 5/2020. Entonces, si veis, pues hay un montón de puntitos rojos que no están dentro de las zonas vulnerables que acabamos de declarar, que las hemos declarado en el 2020. Y si veis un poquito, los puntos rojos pues están distribuidos por toda nuestra santa comunidad y en especial por todo lo que corresponde con la zona agraria de Castilla y León. Como bien conocéis, pues toda la zona norte de León pues es montaña, como la montaña de Palencia, como parte de la de Burgos, o como la zona sur, que estamos metidos ya en Gredos, Sierra de Gata y similares. Las zonas agrícolas de Castilla y León están contaminadas con mucha profusión. ¿Cómo le metemos mano a eso? Porque el Real Decreto lo que dice a continuación es que los órganos competentes de las comunidades autónomas, en este caso la Junta de Castilla y León, a través de la acción conjunta de la Consejería de Agricultura y la Consejería de Medio Ambiente, tiene que hacer algo. Pues, como mínimo, con eso que tenemos, que son las zonas vulnerables actuales, tendríamos que declararlas. Pero, como mínimo, los puntitos que habéis visto. Pero no solo queda la cosa ahí. Porque dice el artículo 4, y yo la verdad es que no sé por dónde cogerlo. Las comunidades autónomas designarán como zonas vulnerables todas las superficies conocidas de su territorio cuya escorrentía fluya hacia las aguas contempladas en el artículo 3. Y me voy a poner muy drástico. Si yo detecto en Aldea de Ávila de la Ribera o en la Fregeneda, por ser el último punto del Duero en esta comunidad, detecto una masa de agua afectada, todo lo que fluya hacia ese punto tiene que ser declarado como zona vulnerable. Si yo no he leído mal, eso significa todo el Duero, ¿no? Por ejemplo, todo el Duero. En las masas de aguas afectadas del 2019, las que han publicado hace poco, no está el de Ávila, pero ya salió el año pasado. Entonces, para la siguiente convocatoria va a salir. Consecuencia,
Ese plazo de nueva resignación lo tenemos que hacer en 3 años, a partir del día que salió publicado. Salió el 21 de mayo de 2022. Antes del 21 de mayo de 2025 tendríamos que tener una nueva declaración de zonas vulnerables, donde la que tenemos ya no nos vale. Tenemos que hacer algo nuevo. Y con eso, algo nuevo, nuevos mapas de zonas vulnerables y nuevos programas de actuaciones. Porque el que tenemos de hace un mes posiblemente tampoco nos valga. Esta es una primera aproximación de los municipios afectados a 2021. Aquí he introducido no solamente los que han salido de masas agua afectadas de 2019, sino 2021. Y de acuerdo al artículo 4, todo lo que fluya, tanto en agua superficial como en agua profunda, tendríamos que declararlo. Pues, como lo veis, yo veo toda la comarca agraria como colorada. A ver, entonces, de ahí viene gran parte del planteamiento inicial. Podemos hacer otra cosa, es declarar toda la comunidad como zona vulnerable a la contaminación con nitratos. Y, como tenemos obligación de establecer un programa de actuación diferenciado o comarcalizado. Sería mucho más razonable. Primero, no tendríamos que revisar nunca más las zonas vulnerables. Lo único que dejaríamos es un programa de actuación para cada una de las comarcas agrarias naturales. Y todo esto lo digo porque esta es la estructura y lo tenéis en la presentación que os lo dejo. Porque los programas de actuación tienen cosas muy serias, como es la limitación de abonado en zonas vulnerables. Quiero llegar... Este es el que está en vigor, está publicado en mayo. A esto. Sobre todo a esto. En las zonas vulnerables de Castilla y León y en Palencia tenéis unos cuantos términos municipales como tal. No se puede aplicar más cantidad de nitrógeno que la que pone ahí. Eso no está bien, ni es justo. Está pensado y diseñado para una argumentación dentro de las zonas vulnerables pequeñas como las que tenemos. Pero no es lo mismo una tierra en la Bureba o que un cerrato de Palencia o que unos torozos de Valladolid o que un arenal de Segovia. No puede haber ese tipo de pan para todos o poco para todos. Podríamos establecer comarcas agrarias naturales y establecer programas de actuación donde la posibilidad de fertilizar, siempre que no haya exceso, porque el programa de actuación se va a basar sobre algo tan sencillo como es el manejo del suelo, fitotecnia y ajustar la dosis de nitrógeno a la necesidad del cultivo, para intentar que esos 23 kilos de media que se están perdiendo no se pierdan. Eso es una de las propuestas que tenemos sobre la mesa, porque si no, cada 4 años o cada menos, en función de cómo en Madrid se les dé por hacer real decretos, vamos a tener que estar haciendo constantemente revisiones. Además, revisiones que no conllevan nada más que incrementar confusión, porque estoy convencido que la mayor parte de los que estáis aquí no conocéis la relación de los dos, en este caso son 500 ayuntamientos que están considerados como zonas vulnerables, creo, 490 y tantos. Es más, me he encontrado con muchos agricultores que no saben ni que su pueblo era zona vulnerable a la contaminación con nitrato y que tenía unas obligaciones de por medio. Hay otras obligaciones mayores todavía sobre las zonas vulnerables, que es la de ampliación o instalación de granjas y la aplicación de estiércoles sobre las mismas. Esto tiene especial importancia, sobre todo en el sur del Duero y en comarcas altamente concentradas con porcino, como es Segovia o Soria, donde se va a limitar muy drásticamente toda la ampliación de nuevas granjas de porcino o de las que queramos cuando se supere determinados estándares de aplicación, o sea, en este caso es el factor agroambiental, que es la cantidad de nitrógeno producido de carácter orgánico en el término municipal.
Bueno, pues con esa idea estamos trabajando, intentando, y la propuesta que tiene Medio Ambiente es que al final tengamos una zona vulnerable única en Castilla y León, donde se pueda poner, lo tenéis todo, lo que las prácticas prohibidas, las limitaciones, en el programa de actuación establecerlo como una comarca natural. Esto es lo que os hablaba las prisiones ganaderas. Tenemos que ir acabando. Un minuto. Vale. Índices de carga ganadera y en función de esto se puede ir limitando la actividad ganadera como os comentaba. Bueno. Y termino solamente con un dardo. Esto es parte del discurso de investidura de don Miguel Delibes en la Academia de la Lengua. El hombre de hoy usa y abusa de la naturaleza como si hubiera de ser el último inquilino de este desgraciado planeta, como si detrás de él no se anunciara un futuro. La naturaleza se convierte así en el chivo expiatorio del progreso. Pensad sobre ello. Nosotros tenemos que dejarle a nuestros hijos lo que nos encontramos o mejor. Y como digo, tenéis mi nombre, mi correo electrónico y cualquier duda que haya, ¿vale? Muchas gracias por el rollo.